Bien, vamos a resolver este problema en donde nos piden que encontremos el ángulo alfa. Nos dan los valores de los siguientes ángulos: 60, 20, 50, 30. Nos vamos a ubicar por triángulos en el triángulo BAD y observamos que ya tenemos estos dos ángulos, 60 más 20 y 50. Por propiedades de los triángulos, la suma de los tres ángulos sabemos que es igual a 180. Entonces aquí tendríamos 60 más 20, que son 80, más 50 de aquí, 130. Por lo tanto, a este ángulo tiene que ser de 50 grados. Y bueno, viendo este triángulo nuevamente, BAD, vemos que es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Las propiedades de los triángulos isósceles nos dice que a dos ángulos iguales se oponen dos lados iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo tanto, este lado BA va a ser igual que el lado AB. Estos van a medir lo mismo. ¿Sí? Y ahí tenemos el primer triángulo isósceles. Bien, ahora nos vamos a ubicar en el triángulo CAD. Y en ese triángulo también observamos que tenemos la medida de este ángulo, que son 60, y aquí 50 más 30 son 80. Si sumamos 80 de aquí más 60 de aquí, tendríamos 140. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser ¿de cuánto? De 40 grados. Y ya tenemos otro triángulo. Bien. Entonces, aquí me conviene partir este ángulo en dos partes, de tal manera, voy a trazar una línea, me conviene que este ángulo mida aquí 40. ¿Por qué? Porque ya tenemos el otro que mide 40 de aquí, entonces formaremos otro triángulo isósceles. De tal manera que si aquí mide 40, aquí tiene que medir 20, porque todo completo era de 60 grados. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otro triángulo isósceles que vamos a dejar para el final. Y bueno, viendo este triángulo, aquí le vamos a poner otra letra. Ya tenemos ABCD, entonces esta se va a llamar E. Ok, entonces viendo el triángulo AED, tenemos este ángulo de 20, 50 y 30, que son 80, más 20 serían 100. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Por lo tanto, este ángulo tiene que ser forzosamente de 80 grados. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos aquí otro triángulo, el triángulo AED, en donde la suma de los tres ángulos, igual que nosotros, serían 180. Pero también nos vamos a fijar en una situación. Si este ángulo mide 80 y este también, 50 más 30, completo, son 80 grados, entonces estamos hablando de que este es un triángulo isósceles, a donde ángulos iguales se oponen lados iguales. Por lo tanto, este lado va a ser igual que este otro lado también. Vamos a remarcarlo. Entonces, son iguales. Este lado va a ser igual que este. Ok. Vamos bien. Bueno. Y aquí observamos el triángulo BAE. Aquí podemos formar otro triángulo. De tal suerte que si yo tengo aquí 40 más 20, todo completo, aquí serán 60 grados. ¿Sí? Y si este lado y este lado son iguales, entonces yo puedo trazar una línea de tal manera que puedo trazar un triángulo equilátero, ¿sí? En donde si estos dos son iguales, a lados iguales se oponen ángulos iguales, entonces aquí un triángulo equilátero sabemos que sus tres ángulos son de 60 grados. Vamos a trazar esa línea de tal manera de B a E que aquí se forma un triángulo equilátero, ¿sí?
aquí serán 60 grados y aquí en este pedacito son 10 grados que me completa los 60 grados del triángulo equilátero. Entonces, si este lado es igual que este y este es un triángulo equilátero, por lo tanto este lado también va a ser igual, ¿sí? Ya tenemos estos 4 lados que son iguales. Bueno, ahora vamos a ver el triángulo CAE, ¿sí? Y nos damos cuenta que también es un triángulo isósceles porque este mide 40 y este mide 40. Ángulos iguales se oponen lados iguales, por lo tanto este lado va a ser igual que el lado CE. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a situarnos en el triángulo en donde está el problema, que es el triángulo CBE. Aquí mide 40, alfa, ¿sí? Este pues no sabemos todavía cuánto mide, pero lo que sí podemos saber es cuánto mide este ángulo, porque todo completo es un ángulo llano de 180 grados. Si aquí yo ya tengo 80 y 60, son 140, por lo tanto, a este ángulo de aquí no le queda de otra más de que ser de 40 grados. Entonces, si este es de 40 grados y este es de 40 grados, si este es de 40 grados y este es un triángulo isósceles, quiere decir que a lados iguales se oponen ángulos iguales, lo que quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Y si son iguales, lo que falta para llegar a 180 simplemente lo dividimos entre 2, ¿sí? Que en este caso serían, si aquí tenemos 40, entonces a 180 le quito 40, obviamente me quedan 140 grados. Si los dividimos entre 2, me quedan 70 grados, lo que quiere decir que este ángulo es de 70 y este también, pero el que me interesaba era el ángulo alfa. Entonces obviamente si aquí mide 40, lo que falta para llegar a 70 va a ser alfa, que en este caso son 30 grados. Y así queda solucionado este ejercicio.